Hola, vamos a grabar la corrección de este texto que tenemos en pantalla, que se llama Supermartes, de Luz Sánchez Mellado, publicado en El País el 2 de enero de 2020. Y bueno, tras una lectura del texto podemos concluir que hay varias cosas que nos llaman la atención. En primer lugar, lo que podríamos ver en este texto es que predomina la función expresiva del lenguaje. ¿Eso qué significa? Que la función expresiva me va a indicar que este texto tiene una clara subjetividad, ¿vale? Y eso, por lo tanto, será una de las cosas que tendré que comentar en el comentario. ¿Qué elementos del texto me pueden decir que hay subjetividad? Pues hay muchos elementos. Para empezar, podríamos decir que hay subjetividad por el constante uso de la primera persona del singular. ¿Qué ejemplos en el texto me dicen que se usa la primera persona del singular? Pues la utilización de llevo, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, apago, por ejemplo, enciendo, por ejemplo, me da, me, ¿vale? Por ejemplo, también tiro. O sea, que hay varias cosas en el texto, hay varios usos de la primera persona del singular. ¿Qué otros usos también dan subjetividad? Por ejemplo, pues podríamos hablar de la utilización de expresiones o verbos de opinión, ¿vale? Aquí no es que haya tantos, que a lo mejor sí que los hay, pero a mí me ha llamado mucho la atención la expresión supongo, ¿vale? Que os la estoy marcando ahí. Ese supongo, que se refiere a la visión que tiene la autora de todo lo que está contando, es claramente una expresión de carácter subjetivo. Y más elementos que podríamos decir de subjetividad, también yo destacaría la utilización de la referencia a la propia autoría, una sabe, ¿vale? Como una expresión claramente subjetiva refiriéndose a la propia autora. O sea que podemos ver la función expresiva del texto, que se refleja en que da una opinión, y aquí la tenemos, ¿vale? Claramente esta idea que tenemos aquí de una sabe que los grandes cambios de la vida tienen más que ver con las hostias que tal la misma que con la propia voluntad. Esa sería la idea central del texto, y que por ahí me va a ir más o menos la coherencia temática del texto, en esa idea, ¿vale? De todas maneras, ahora estamos comentando el texto, no dando la coherencia temática. ¿Qué más cosas podríamos contar de este texto? A mí me llama la atención, y así lo comento, que este primer párrafo, ¿vale?, es claramente narrativo, porque es una sucesión de episodios, ¿vale? Sucesión de episodios. Y todos ellos tienen realmente la misma cuestión. Es la idea de obligaciones que tengo pero no cumplo, básicamente. Y eso redunda un poco en la idea que luego se demuestra en el segundo párrafo. Y llamo también la atención, ¿vale?, de esta expresión con la que termina el primer párrafo, porque tiene aquí un elemento muy claro de cohesión. Ese así es una deixis muy clara que se refiere a todo el párrafo, y así con todo. Con eso cierra el primer párrafo, con eso da cierre a todos los episodios narrativos, y con eso se refiere al párrafo entero. Por lo tanto, es un texto cohesionado por elementos como este que acabo de decir, ¿vale? Si vamos al segundo párrafo, lo que vemos es que hay distintos elementos que también me dan cohesión. Por ejemplo, si vemos el comienzo del segundo párrafo, podéis ver que hay un paralelismo entre la primera oración y la segunda. Si veis, la intendencia, la logística, las gestiones, la grasa de la vida tiene su reflejo, se me va acumulando en la casa, el coche, los bolsos y las venas. Es decir, fijaos cómo la grasa se acumula en las venas, la intendencia de la casa, la logística del coche, las gestiones de los bolsos. O sea que hay un paralelismo, hay una estructura repetitiva, que eso también da cohesión, porque lo que vamos a ver es las distintas estructuras se van repitiendo. Y por último, por no alargarnos más, elementos de cohesión. Aquí habéis visto, voy a marcarlo con otro color, el verde, por ejemplo. En el comienzo del texto, en primer lugar tenemos el gimnasio, tenemos el wifi, tenemos el lavaplatos y tenemos los cuadros. Si vamos al final del texto, tenemos el lavavajillas, el wifi, los cuadros y el gimnasio. O sea que la estructura claramente también está muy marcada, es una estructura circular. Con todo esto podemos decir que es un texto que tiene coherencia temática, que tiene coherencia estructural, que está cohesionado. Nos queda el tema de la adecuación. El tema de la ecuación es el tema más polémico. ¿Por qué? Porque vemos elementos que son difícilmente cuestionables cuando vamos, por ejemplo, a palabras como hostias,
que lo tengo aquí. Y no solamente esta, que sería la más llamativa, sino palabras de tipo coloquial, como a la chepa, podemos ver la matrícula a lo tonto. Bueno, habría más expresiones, pero valgan estas como ejemplo de que el tono, clarísimamente, de este texto es un tono coloquial. Y este tono coloquial es admisible, difícilmente admisible, pero admisible, si nos encontramos en una columna de opinión. ¿Vale? Por todo ello y por todo lo que estamos diciendo, nos encontramos con un texto que tiene una pragmática de opinión, por así decirlo, de la función expresiva del lenguaje, con una subjetividad muy marcada, con un tono coloquial, con una estructura del texto pues bastante elaborada y que nos lleva a contestar en la pregunta 1C, que es un tipo de texto que es una columna de opinión, es un tipo de texto periodístico, es un texto expositivo, porque expresa una opinión, aquí no hay una argumentación de ningún tipo de tesis, y es una temática de carácter social. En cuanto al tema, una vez que hemos trabajado el texto, yo creo que va a rondar más o menos el concepto de la dificultad de llevar al día las obligaciones diarias. Más o menos algo así será la idea del texto. Y con esto podemos decir que tenemos suficientes miembros para hacer un comentario, así que espero que este vídeo haya servido de ayuda. Hasta luego.